«Eres una vergüenza». Esas palabras resonaban como dagas en el corazón de Clara cada vez que salían de la boca de su esposo Alejandro. Palabras que deberían haber sido dulces, protectoras, llenas de amor, se habían transformado en cuchillos afilados que desgarraban su dignidad día tras día. Clara no era una mujer cualquiera. Tenía ojos profundos y tristes que ocultaban un mundo de sueños apagados. Su piel clara parecía perder brillo cada vez que las humillaciones caían sobre ella como lluvia en medio de una tormenta interminable. Su cabello oscuro, largo y ondulado, caía como un velo que intentaba cubrir las lágrimas que nunca dejaba ver en público. Alejandro, en cambio, era un hombre que alguna vez prometió amor eterno en el altar. Guapo, elegante, orgulloso. Había jurado protegerla, construir un hogar sólido a su lado, pero los años lo convirtieron en alguien frío, arrogante, incapaz de reconocer el tesoro que tenía en su propia casa. Cada mañana la despertaba con reproches, que no servía para nada, que era invisible, que su presencia era un estorbo. Cada noche, el silencio entre ellos se volvía tan pesado que parecía aplastar los últimos restos de cariño. Clara había confundido paciencia con amor, silencio con respeto, resignación con entrega. Creía que cargar esa cruz era su deber como esposa. Así es el matrimonio, se repetía, tratando de convencerse de que el sufrimiento era parte del camino. Nadie sabía que detrás de su mirada sumisa se escondía una fuerza que aún no había despertado. Y entonces, un día, ocurrió lo inesperado. En una reunión donde Alejandro, entre risas y copas, se burló de su esposa frente a sus amigos, Clara lo escuchó todo. No era la primera vez que la humillaba, pero esa vez algo cambió dentro de ella. Ya no lloró, ya no se encogió. Solo lo miró con una calma tan profunda que Alejandro, por primera vez, sintió miedo. Lo que pasó después no solo sorprendió a todos los presentes, sino que transformó para siempre el destino de esta mujer. Porque cuando la dignidad despierta, nada ni nadie puede detenerla. Prepara tu corazón, porque esta historia te hará reflexionar sobre el verdadero valor del amor y la dignidad. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás te conmoverá profundamente. Suscríbete al canal, deja tu me gusta y comenta desde dónde nos estás viendo. Tu participación nos ayuda a seguir compartiendo historias que tocan el alma. Clara había soñado con un matrimonio diferente. Desde niña, mientras ayudaba a su madre a limpiar casas en un barrio humilde, se imaginaba un futuro donde el amor fuera sinónimo de protección, ternura y respeto. Nunca soñó con riquezas ni lujos, solo con un hogar sencillo donde pudiera reír sin miedo y descansar en los brazos de alguien que realmente la valorara. Cuando conoció a Alejandro, creyó que ese sueño se haría realidad. Él era distinto de los jóvenes de su entorno. Alto, de mirada segura, cabello oscuro perfectamente peinado y un porte elegante que imponía respeto. Sus palabras eran dulces, su sonrisa encantadora, y cuando le prometió frente al altar que la amaría y la cuidaría para siempre, Clara creyó cada una de esas palabras. Los primeros meses de matrimonio fueron un espejismo. Alejandro la colmaba de atenciones, regalos sencillos, paseos al atardecer. Pero poco a poco, esa dulzura se fue desvaneciendo. Lo que antes eran detalles de amor se transformaron en críticas sutiles. ¿Por qué te arreglas así? Deberías mejorar tu forma de hablar. Nunca haces nada bien en la cocina. Clara, ingenua, pensaba que eran observaciones normales de la vida conyugal. Con el tiempo, las críticas se convirtieron en humillaciones. Frente a familiares o amigos, Alejandro comenzaba a ridiculizarla. Si ella cometía un error al servir la comida, él decía con voz alta: «Miren, ni para esto sirve». Las risas de los presentes eran cuchilladas invisibles que se clavaban en el corazón de Clara. Pero ella guardaba silencio, convencida de que lo mejor era callar para no provocar más ira. Las humillaciones no se limitaban a la mesa. En la intimidad, Alejandro usaba palabras que la reducían a nada. «Eres una vergüenza».
¿Cómo voy a estar orgulloso de una mujer como tú? Me haces quedar mal en todos lados. Clara lloraba en silencio, siempre después de que él se quedaba dormido, para que nunca viera el dolor que le causaba. Lo más desgarrador era que, a pesar de todo, ella seguía amándolo. En su corazón aún latía la esperanza de que un día, aquel hombre que la hizo sentir especial al principio, volviera a ser el mismo. Pero Alejandro había cambiado. Se había convertido en un hombre orgulloso, preocupado solo por su imagen, por lo que sus colegas pensaban de él. El amor había sido reemplazado por soberbia y Clara era el blanco perfecto de su frustración. Los vecinos comenzaban a notar la tristeza en sus ojos. Algunos murmuraban: esa mujer ya no sonríe como antes, pero nadie se atrevía a intervenir. Clara aprendió a caminar con la cabeza baja, a esconder las marcas invisibles de un corazón herido. Un día, mientras limpiaba la cocina, escuchó a Alejandro hablar por teléfono en la sala. Su voz sonaba fuerte, cargada de desprecio. «Clara, ella no es nadie, solo es la mujer que me sirve». Aquellas palabras atravesaron su alma como un rayo. Clara se apoyó en la mesa para no caer. Su respiración se agitó y, por primera vez, sintió que algo dentro de ella se estaba rompiendo de forma irreversible. A partir de ese momento, comenzó a mirar a su esposo de otra manera. Ya no lo veía como el hombre que había amado, sino como un extraño que vivía bajo el mismo techo y que la usaba como excusa para inflar su propio orgullo. Pero el destino aún guardaba más pruebas. En una reunión social, Alejandro se burló de ella frente a varios amigos. Mientras las copas chocaban y las risas llenaban el ambiente, él gritó con voz clara: «¡Miren a mi esposa! ¡Es una vergüenza! Ni siquiera sabe hablar en público». Las carcajadas retumbaron, pero algo inesperado ocurrió. Uno de sus amigos, visiblemente incómodo, se levantó y respondió: «No sabes lo valiosa que es la mujer que tienes a tu lado». Un silencio incómodo se apoderó de la sala. Clara, sorprendida, sintió que esa frase se clavaba en su corazón como una semilla de esperanza. Alejandro quedó paralizado, con el orgullo herido, y por primera vez sus ojos reflejaron inseguridad. Esa noche, mientras Clara se refugiaba en la habitación, Alejandro intentó justificarse. No fue para tanto. Solo era una broma, pero Clara ya no era la misma. Lo miró fijamente, con una calma que lo desarmó. No lloró, no gritó, solo guardó silencio, y en ese silencio estaba la dignidad que había recuperado. Alejandro no pudo dormir. Su mente le repetía una y otra vez esa mirada serena, firme, como un espejo que le mostraba todas sus fallas. Por primera vez, el hombre orgulloso comenzó a sentir miedo de perder a la mujer que había humillado durante años. Clara, en lo más profundo de su ser, comprendía que algo había cambiado para siempre. Lo que Clara no sabía era que ese silencio suyo sería la chispa que iniciaría una transformación inesperada, no solo en su matrimonio, sino en la vida de todos los que los rodeaban. La noche en que Clara decidió guardar silencio marcó un antes y un después en su vida. No fue un silencio de miedo ni de resignación, sino un silencio cargado de dignidad, un silencio que gritaba más fuerte que 1000 palabras. Alejandro, acostumbrado a ver lágrimas y súplicas, quedó descolocado. Esa calma serena que emanaba de ella lo desarmó por completo. Desde esa noche, el orgullo que lo había sostenido durante años empezó a resquebrajarse. Intentó dormir, pero la imagen de Clara sentada en la cama, mirándolo con ojos firmes y llenos de una paz inquietante, lo perseguía como un eco. Era un espejo de todo lo que él había hecho mal. Al día siguiente, intentó continuar con su rutina. Se vistió con su traje impecable, se perfumó con su aroma costoso y salió hacia su trabajo como si nada hubiera ocurrido. Pero cada paso que daba, cada saludo de sus colegas, le recordaba que algo dentro de él estaba roto. Y esa ruptura tenía un nombre: Clara. En casa, la situación era diferente. Clara ya no lo esperaba con una sonrisa forzada ni con una mesa llena para complacerlo. Cumplía con sus deberes básicos, pero su silencio era como una muralla imposible de escalar. Alejandro comenzó a darse cuenta
de que lo más valioso que tenía, la atención, la ternura, el cariño de su esposa, ya no estaba a su alcance. Los días se volvieron insoportables. Alejandro intentó justificar sus acciones, acercarse con palabras torpes, pero Clara se mantenía firme. No había odio en sus ojos, sino una calma que lo hería más que cualquier reproche. Un fin de semana, mientras Clara lavaba la ropa en el patio, Alejandro se acercó. «Clara, yo lo siento», balbuceó con la voz temblorosa. Ella lo miró brevemente, secándose las manos con un trapo. «Tus palabras ya no significan nada, Alejandro. Tus actos hablarán por ti». Esas palabras lo golpearon como un mazo. Él, que siempre había tenido el control, ahora se encontraba en la posición de un hombre que debía ganarse cada gesto de su esposa. La transformación no fue inmediata. Alejandro seguía luchando con su orgullo. A veces, la vieja costumbre lo llevaba a levantar la voz o a decir frases hirientes, pero enseguida el silencio de Clara lo obligaba a reflexionar. Era como si cada palabra mal dicha le regresara en forma de condena. Clara, por su parte, comenzó a descubrir una fuerza que nunca había reconocido en sí misma. Volvió a frecuentar la pequeña cafetería donde había trabajado antes de casarse. Allí, rodeada del aroma del café recién hecho y de clientes sencillos que la saludaban con respeto, sentía que recuperaba un pedazo de la mujer que alguna vez fue. Cuando Alejandro se enteró de que ella había vuelto a trabajar, sintió una mezcla de rabia y miedo. Parte de él quería gritarle que no lo hiciera, que no lo dejara solo en casa, que aún era su esposa. Pero otra parte sabía que no tenía derecho. Clara ya no dependía de él. Un día, decidió seguirla en secreto hasta la cafetería. Al entrar, todos lo miraron con sorpresa. Su traje elegante contrastaba con el ambiente humilde del lugar. Vio a Clara detrás del mostrador, sirviendo café con una sonrisa sincera, una sonrisa que no le mostraba a él desde hacía años. Esa visión lo desarmó por completo. Se acercó al mostrador con pasos inseguros. «Clara, necesito hablar contigo», dijo con voz baja. Ella lo miró fijamente, sin perder la calma. «Estoy ocupada, Alejandro. Atiendo a mis clientes». Ese rechazo, sencillo pero firme, fue como un golpe directo a su orgullo. Los clientes lo observaban en silencio, algunos con desdén, otros con compasión. Alejandro se sintió pequeño, insignificante, algo que jamás había experimentado. Pero en lugar de marcharse, decidió quedarse. Día tras día regresaba a la cafetería. Al principio todos pensaban que solo era un capricho, pero Alejandro comenzó a ayudar. Lavaba platos, servía mesas, incluso barría el suelo. La gente murmuraba: «¿Qué hace un hombre como él aquí?». Alejandro lo hacía en silencio, sin esperar reconocimiento. Era su manera de demostrar que su arrepentimiento era real. Un día, un cliente arrogante levantó la voz contra Clara. «Una mujer como tú no vale nada», dijo con desprecio. Antes, Alejandro hubiera guardado silencio o incluso reforzado esa humillación. Pero esta vez, sin pensarlo, se interpuso entre ambos, con voz firme y mirada segura. «Ella vale más que todos nosotros juntos. Y si no lo ves es porque nunca has conocido lo que significa la grandeza». El cliente se marchó avergonzado y en el ambiente quedó un silencio respetuoso. Clara lo miró sorprendida. Por un instante, reconoció en Alejandro algo diferente. No era el hombre arrogante de siempre, sino alguien que intentaba proteger lo que antes destruía. Esa noche, Clara lloró en silencio, pero sus lágrimas no eran de dolor, sino de confusión. ¿Podría un hombre como Alejandro realmente cambiar? El tiempo pasó, y lo que parecían gestos pequeños comenzaron a transformarse en acciones consistentes. Alejandro dejó de lado a sus amigos arrogantes, sus fiestas superficiales y hasta sus negocios turbios. Empezó a levantarse temprano para acompañar a Clara al trabajo y no tenía vergüenza de limpiar mesas o cargar cajas frente a todos. Poco a poco, los muros que Clara había levantado comenzaron a resquebrajarse. No porque Alejandro lo pidiera, sino porque sus acciones mostraban un cambio verdadero. Sin embargo, el pasado aún pesaba. Había noches en que Clara lo miraba y recordaba cada palabra hiriente, cada humillación. La herida estaba allí, cicatrizando lentamente.
Pero algo era claro. El Alejandro orgulloso estaba muriendo y en su lugar comenzaba a nacer un hombre diferente. Lo que Clara aún no sabía era que el cambio de Alejandro estaba a punto de ser puesto a prueba en la forma más dura. Una prueba que revelaría si su arrepentimiento era real o solo una ilusión pasajera. La transformación de Alejandro estaba en marcha, pero el destino siempre encuentra formas de poner a prueba, incluso los cambios más sinceros. Para Clara, cada día junto a él era un examen silencioso. Observar sus gestos, escuchar sus palabras, medir si lo que hacía era por amor verdadero o solo por remordimiento pasajero. Alejandro lo sabía. Cada mañana al despertar, cuando veía a Clara arreglarse para ir a la cafetería, entendía que su oportunidad de redención no estaba en grandes discursos ni en promesas vacías, sino en acciones constantes. Fue en una tarde lluviosa cuando llegó la primera gran prueba. La cafetería estaba llena de clientes que buscaban refugio del mal tiempo. Alejandro, con las mangas arremangadas, servía mesas con la misma humildad de cualquier empleado. De pronto, un grupo de hombres entró con risas estruendosas. Entre ellos estaba Ramiro, un antiguo amigo de Alejandro, conocido por su arrogancia y desprecio hacia la gente humilde. «Alejandro», gritó Ramiro, sorprendido al verlo con un delantal y una bandeja en las manos. «¿Qué haces aquí? Esto es ridículo». Los demás rieron y los clientes enmudecieron. Clara, detrás del mostrador, observaba con el corazón en vilo. Alejandro respiró profundo. En otro tiempo habría reaccionado con furia o se habría escondido detrás de su orgullo. Pero esta vez levantó la mirada con serenidad y respondió: «Estoy donde debo estar, sirviendo, aprendiendo y reconstruyendo lo que destruí». Las risas se apagaron poco a poco. Ramiro, intentando recuperar el control, añadió con sarcasmo: «¿Y todo esto por una mujer? ¿Por la misma a la que llamabas inútil?». Un murmullo recorrió la cafetería. Clara sintió un nudo en la garganta, pero antes de que pudiera intervenir, Alejandro se adelantó mirando a todos con firmeza. «Sí, por ella, porque descubrí que su valor es mucho mayor que todo lo que alguna vez tuve, porque el verdadero fracaso no fue perder negocios ni amistades, sino haber perdido su respeto». El silencio fue absoluto. Ramiro, avergonzado, murmuró algo y salió con su grupo. Los clientes comenzaron a aplaudir suavemente, y Clara, detrás del mostrador, sintió que algo en su interior comenzaba a sanar. Días después, otra prueba llegó de una forma inesperada. Clara enfermó y no pudo asistir a la cafetería. Alejandro tomó su lugar sin dudarlo. Pasó horas preparando café, limpiando mesas y atendiendo clientes. Al final del día, exhausto, se sentó en una silla con las manos cubiertas de café y harina. Así debió sentirse ella todos estos años, pensó en silencio, trabajando sin reconocimiento, sin apoyo. Cuando Clara llegó al día siguiente y lo encontró dormido sobre una mesa, con la cabeza apoyada en sus brazos, una lágrima rodó por su mejilla, no porque aún doliera el pasado, sino porque veía en él un reflejo nuevo, un hombre dispuesto a empezar de cero. Pero la prueba definitiva aún estaba por llegar. La cafetería fue invitada a participar en una feria comunitaria. Sería un evento importante, lleno de vecinos, clientes y hasta autoridades locales. Clara debía presentar un discurso sobre el valor de la humildad y el esfuerzo, pero aún estaba débil por la enfermedad. Alejandro, al verla preocupada, se ofreció a hablar en su lugar. «No puedo permitirlo», dijo ella dudando. «¿Y si vuelves a ser el mismo de antes? ¿Y si tus palabras hieren en lugar de sanar?». Alejandro la tomó de las manos con ternura. «Déjame intentarlo. No para el público, ni para mi orgullo, sino para ti». La feria llegó, y el pequeño escenario estaba rodeado de mesas con productos locales. Alejandro subió, con un micrófono en mano, y por un momento su voz se quebró. Todos esperaban al hombre arrogante de antes, pero lo que escucharon fue distinto. «Durante años viví engañado, creyendo que la grandeza se medía en lujos, en poder, en aplausos. Humillé a la persona que más me amaba, creyendo que callaría siempre. Y aunque mis palabras fueron dagas, su silencio me enseñó una lección que jamás olvidaré.
La dignidad es más fuerte que cualquier riqueza. Un murmullo recorrió al público. Clara, desde su silla, sintió que el aire le faltaba. «Hoy no estoy aquí como un hombre exitoso», continuó Alejandro, «sino como alguien que cayó y entendió que la única riqueza real es el amor basado en respeto. Y si estoy de pie, es gracias a una mujer que, a pesar de mis errores, me mostró que siempre hay un camino de regreso». Las lágrimas llenaron los ojos de varios asistentes. Al terminar, el público aplaudió de pie. Clara también lo hizo, con el corazón latiendo fuerte. Por primera vez no lo veía como el hombre que la humillaba, sino como alguien capaz de defender lo que antes destruía. Esa noche, en casa, Clara se acercó a Alejandro con voz suave. «No sé si ya lograste cambiar del todo, pero tus actos me dicen que lo intentas de verdad». Él bajó la cabeza, con lágrimas contenidas. «No quiero que me perdones por quien fui, sino que me acompañes en quien quiero ser contigo». Clara lo miró en silencio, y por primera vez en años, su corazón le susurró que tal vez aún había esperanza. Lo que ninguno de los dos sabía era que el destino aún tenía preparada una última prueba, una tormenta que pondría a Clara y Alejandro frente a la decisión más difícil de sus vidas. El cambio de Alejandro parecía avanzar con pasos firmes. Los clientes de la cafetería ya no lo veían como un extraño arrogante, sino como un hombre dispuesto a servir. Clara, aunque aún reservada, comenzaba a mirarlo con ojos menos duros. Era como si un nuevo amanecer se filtrara lentamente por las grietas de un cielo oscuro. Pero cuando la luz comienza a brillar, las sombras también buscan imponerse. Un rumor empezó a circular entre los vecinos. «Alejandro solo está fingiendo, es cuestión de tiempo para que vuelva a ser el mismo de siempre». Otros murmuraban: «Ningún hombre cambia de verdad. Lo hace solo porque tiene miedo de quedarse solo». Esas palabras llegaron a los oídos de Clara, sembrando dudas otra vez. ¿Y si tenían razón? ¿Y si todo era una fachada? Ella había aprendido a no confiar ciegamente, y por eso observaba cada detalle con cautela. Alejandro lo percibió. Cada mirada desconfiada de Clara era un recordatorio de que no bastaba con lo que había hecho hasta entonces. Debía demostrar que su transformación resistiría incluso las pruebas más crueles. La oportunidad, o la trampa, llegó una noche. Un antiguo socio de Alejandro, Héctor, apareció de sorpresa en la cafetería. Elegante, con un aire de superioridad, se acercó con un tono cargado de sarcasmo. «Alejandro, ¿de verdad has caído tan bajo? Limpiando mesas, sirviendo café. Tú y yo teníamos negocios grandes. ¿Qué haces desperdiciando tu vida aquí?» El murmullo de los clientes llenó el ambiente. Clara, desde detrás del mostrador, observaba en silencio. Alejandro respiró hondo. En otro tiempo, habría aprovechado esa visita para presumir, para recuperar el aplauso de un amigo importante. Pero ahora su voz salió serena. «Estoy exactamente donde debo estar, Héctor. Aquí encontré más verdad que en todos esos negocios sucios que compartimos». El socio rió con desprecio. «No me digas que todo esto lo haces por esa mujer», señaló a Clara con gesto despectivo. «Una mujer que ni siquiera sabe lo que es el éxito». El silencio se volvió pesado. Clara bajó la mirada, herida por aquellas palabras, pero Alejandro se adelantó, con una firmeza que nadie esperaba. «No vuelvas a hablar de ella con desprecio», dijo en voz alta, tan fuerte que todos lo escucharon. «Clara vale más que todo lo que perdimos y todo lo que creí ganar. Si no lo entiendes, es porque nunca conociste lo que significa amar de verdad». Los clientes estallaron en aplausos. Héctor, incómodo, salió furioso. Clara, con lágrimas en los ojos, comprendió que ese no era el Alejandro que la humillaba, sino uno nuevo que la defendía sin miedo, aún frente a todos. Pero la tormenta aún no había terminado. Esa misma semana, un periódico local publicó un artículo difamando a Alejandro. Decía: «El arrogante empresario que arruinó vidas ahora juega al humilde en una cafetería de barrio. Acto de redención o simple estrategia para limpiar su nombre». Clara leyó el titular con el corazón apretado. La duda volvió como un golpe. ¿Y si todo era cierto?
¿Y si él solo buscaba limpiar su imagen? Alejandro vio la noticia y por un instante la tentación de rendirse lo invadió. Podía regresar a su vida anterior, recuperar su poder y callar a todos con dinero. La vieja voz del orgullo susurraba: «Nada de esto vale la pena. Nunca te creerán». Esa noche, Alejandro salió a caminar bajo la lluvia. Cada paso era una lucha contra sus demonios internos. Recordaba su vida pasada, las risas vacías, los lujos efímeros, la soberbia, y luego recordaba a Clara, con su mirada firme, con su silencio cargado de dignidad. Frente a un escaparate, se vio reflejado empapado, con la ropa sencilla que ahora usaba. Y en ese espejo entendió que ya no era el mismo. No podía volver atrás. Regresó a casa y encontró a Clara sentada con el periódico en las manos. Ella lo miró con desconfianza, esperando una explicación. Alejandro se arrodilló frente a ella, empapado, con la voz quebrada. «Clara, no puedo cambiar lo que fui, pero sí puedo decidir lo que quiero ser a partir de ahora. No busco limpiar mi nombre en los periódicos. Lo único que quiero es recuperar tu confianza. Y si para eso tengo que vivir toda mi vida sirviendo mesas, lo haré». Clara lo observó en silencio. En sus ojos aún había dudas, pero también un destello de esperanza. La tormenta alcanzó su clímax en la feria comunitaria del mes siguiente. Allí estaban reunidos vecinos, clientes y autoridades locales. Muchos esperaban ver a Alejandro caer, tropezar, mostrar que su cambio era solo una máscara. Cuando le entregaron el micrófono para hablar, el murmullo de la multitud era evidente. Alejandro respiró profundo. Miró a Clara entre el público y habló. «He cometido errores imperdonables. He sido cruel con la persona que más me amaba. Durante años pensé que el respeto se exigía con gritos, cuando en realidad se gana con actos. Hoy no quiero convencer a nadie de que cambié. Solo quiero que sepan que estoy dispuesto a dedicar el resto de mi vida a vivir diferente, aunque nunca me crean». El silencio se apoderó del lugar. Luego, poco a poco, la multitud comenzó a aplaudir. Clara sintió cómo algo en su corazón se abría de nuevo, no porque Alejandro hablara bien, sino porque, por primera vez, sus palabras coincidían con sus actos. Lo que nadie esperaba era que, después de esa declaración pública, algo extraordinario sucediera en la vida de Clara y Alejandro, un giro que confirmaría si el amor y la fe podían realmente reconstruir lo que parecía destruido para siempre. El eco de los aplausos en la feria aún resonaba en la mente de Clara. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía solo dolor al escuchar el nombre de Alejandro. Había visto en sus ojos un brillo diferente, un reflejo de humildad que no recordaba haber visto jamás. Y aunque la herida seguía abierta, algo dentro de ella comenzaba a susurrar que quizás la justicia de Dios estaba obrando, no con castigos, sino con transformación. Alejandro, en cambio, salió de aquel evento con un peso nuevo en su corazón. No era el peso del orgullo, ni de la culpa, sino el de la responsabilidad. Había expuesto públicamente sus errores. Ya no había vuelta atrás. Debía vivir cada día como prueba de que sus palabras no eran vacías. Los días siguientes trajeron un cambio silencioso, pero profundo. Clara comenzó a recibir muestras de cariño de la gente del barrio. Mujeres que habían escuchado su historia se acercaban para decirle: «Eres un ejemplo de dignidad. Tu silencio fue más fuerte que 1000 gritos. Gracias por recordarnos que la paciencia también es un arma». Aquellas palabras llenaban a Clara de una fuerza inesperada. Ya no se sentía una víctima invisible, sino una mujer que había resistido y que ahora inspiraba a otras. Alejandro, por su parte, recibía un trato distinto. Algunos lo miraban con desconfianza, otros con desprecio. Pero él no se defendía. Aceptaba cada crítica como parte de su penitencia. Clara lo observaba en silencio, esperando que esa constancia se mantuviera. El giro extraordinario llegó de forma inesperada. Una tarde, un cliente habitual de la cafetería, un hombre mayor llamado don Ernesto, se acercó a Clara. «Señora, sé que han pasado tiempos difíciles, pero necesito contarle algo. Yo conocí a Alejandro en su etapa de empresario
y puedo asegurarle que no era solo arrogancia lo que lo dominaba. Había dolor, había vacíos. Perdió a su madre siendo joven y nunca supo cómo manejar ese sufrimiento. Lo disfrazó con orgullo y con lujos. Clara escuchó con atención. Nunca había pensado en Alejandro como alguien herido, sino solo como su verdugo. Esa conversación plantó una semilla de compasión en su corazón. Más tarde, cuando estuvieron solos, ella le preguntó: «Alejandro, ¿por qué nunca me hablaste de tu madre?». Él bajó la mirada con un nudo en la garganta. «Porque me enseñaron que los hombres no lloran, que debía ser fuerte, y confundí fuerza con frialdad. Cuando murió, juré no volver a mostrar debilidad, y esa promesa se convirtió en un muro que terminó destruyéndome y destruyéndonos». Clara sintió un escalofrío. Esa confesión no lo justificaba, pero explicaba parte del monstruo en que se había convertido. El verdadero milagro ocurrió días después, cuando Alejandro fue invitado a hablar en una iglesia local. El pastor, que había escuchado de su transformación, le pidió que compartiera su testimonio. De pie frente a la congregación, Alejandro temblaba. Miró a Clara en la primera fila y respiró hondo. «Durante años fui un hombre orgulloso», comenzó. «Humillé a mi esposa, desprecié a los humildes, me creí más que todos. Pero Dios me mostró mi error. No con rayos ni con castigos, sino a través del silencio de la mujer que más herí. Ese silencio fue la voz de Dios gritándome: «¡Detente!». Un murmullo emocionado recorrió la iglesia. Alejandro continuó con lágrimas en los ojos: «Hoy entiendo que la riqueza más grande no está en lo que poseemos, sino en lo que somos capaces de dar. Y yo quiero dar mi vida para honrar a Clara, para servir a los demás y para nunca más vivir en soberbia». Los aplausos fueron sinceros, acompañados de lágrimas. Clara también lloraba, no porque olvidara el pasado, sino porque entendía que estaba presenciando un renacimiento. Aquel día marcó un antes y un después. Alejandro comenzó a involucrarse en obras comunitarias. Ayudaba a jóvenes en riesgo, visitaba enfermos, colaboraba en proyectos de la iglesia. Su transformación ya no era solo por Clara, sino por un propósito mayor. Clara, aunque aún cautelosa, veía en cada acto una prueba de que su esposo estaba aprendiendo lo que realmente significaba amar. Y aunque no pronunciaba aún la palabra perdón, en su corazón comenzaba a abrirse un espacio para la reconciliación. Pero el destino no había terminado su obra. Una última prueba se acercaba, una circunstancia inesperada que pondría a Alejandro frente a la decisión más difícil de su vida, y que demostraría si su cambio era genuino o solo una ilusión pasajera. El aire de esperanza que había empezado a florecer en la vida de Clara y Alejandro parecía anunciar un nuevo capítulo. La cafetería estaba más viva que nunca. Los vecinos comenzaban a respetar a Alejandro y Clara volvía a sonreír, aunque todavía con cautela. Sin embargo, la vida tiene la costumbre de probar la sinceridad de las transformaciones con desafíos inesperados. La prueba llegó una mañana, disfrazada de oportunidad. Alejandro recibió una visita en la cafetería, un abogado trajeado, con un maletín de cuero y una sonrisa impecable. «Señor Alejandro, vengo en nombre de un grupo de inversionistas», dijo extendiéndole una tarjeta. «Sabemos de su experiencia en los negocios. Queremos ofrecerle volver al mundo empresarial. Un proyecto grande, con ganancias millonarias». Los clientes murmuraron, y Clara, desde el mostrador, sintió un escalofrío. El pasado tocaba la puerta con fuerza. Alejandro sostuvo la tarjeta en sus manos. La tentación ardía. Podía recuperar su prestigio, su dinero, su lugar en la élite. Podía demostrarle al mundo que no era un fracasado, pero también sabía que ese camino había sido su perdición. Recordaba las noches de lujo vacío, los amigos falsos, las humillaciones que descargaba sobre Clara para compensar sus propias frustraciones. El abogado, al ver su silencio, añadió: «Lo pensamos todo. Usted no tendría que empezar desde cero. Su nombre aún pesa. Clara podría dejar este lugar y volver a vivir como merece». Las palabras lo atravesaron como cuchillos. Miró a Clara. Ella no dijo nada, pero en sus ojos había una mezcla de miedo y súplica. No quería volver a ser la mujer humillada en una mansión fría.
Alejandro respiró hondo, devolvió la tarjeta y dijo con voz firme: agradezco la oferta, pero ya no soy ese hombre. Mi riqueza ahora está aquí, entre estas mesas, con la mujer a la que juré honrar. El abogado, sorprendido, intentó insistir, pero Alejandro fue categórico: no vuelvas a buscarme. Los clientes, testigos de aquella escena, aplaudieron. Clara, con lágrimas en los ojos, entendió que Alejandro había elegido definitivamente. Pero el destino tenía preparada una trampa más cruel. Días después, la cafetería sufrió un incendio accidental en la cocina. En cuestión de minutos, el pequeño local quedó reducido a humo y cenizas. Clara y Alejandro lograron salir ilesos, pero el negocio que representaba su renacer había desaparecido. Clara cayó de rodillas frente al edificio ennegrecido, con lágrimas corriendo por su rostro. «Dios mío, sí, ¿por qué ahora?», susurró. Alejandro la abrazó con fuerza, su propia voz quebrada. «No lo sé, Clara, pero no vamos a rendirnos». Los rumores regresaron con crueldad. Vecinos malintencionados decían: «Fue un castigo divino, nadie cambia de verdad». Otros murmuraban: «Era cuestión de tiempo para que su suerte se acabara». El fuego no solo había consumido la cafetería, también amenazaba con consumir la fe de ambos. Durante noches enteras, Alejandro caminaba sin rumbo por las calles, luchando contra la desesperación. La voz del orgullo regresaba: «¿Ves? Nunca podrás escapar de lo que eres. Regresa al mundo de los negocios, solo allí tendrás seguridad». Pero entonces recordaba el rostro de Clara, su silencio lleno de dignidad, las palabras que ella había pronunciado aquella noche: «Tus actos hablarán por ti». Y comprendía que rendirse ahora sería traicionar todo lo que había aprendido. Un día, mientras ayudaban a limpiar los restos calcinados de la cafetería, un grupo de vecinos se acercó. Traían herramientas, ladrillos y madera. «Ustedes no están solos», dijo don Ernesto, el anciano cliente habitual. «La dignidad de Clara y el cambio de Alejandro nos han inspirado. Vamos a reconstruir este lugar juntos». Las lágrimas brotaron de los ojos de Clara. Nunca había imaginado que recibiría apoyo de tantos. Alejandro, conmovido, comprendió que la verdadera riqueza no estaba en el dinero, sino en la comunidad, en la fe y en el amor. Durante semanas trabajaron hombro a hombro. Alejandro cargaba sacos de cemento, clavaba maderas, servía agua a los voluntarios. Cada gota de sudor era una ofrenda de redención. Clara, viendo su esfuerzo incansable, empezó a dejar caer los muros de su corazón. Finalmente, el día de la reapertura llegó. La cafetería renacida brillaba más que nunca. No era lujosa, pero estaba llena de vida, decorada con sencillez y calidez. En la pared principal, Clara colocó un cuadro con una frase que resumía todo lo vivido: «El amor verdadero comienza con el respeto». Pero aún faltaba el último paso: que Clara aceptara en su corazón no solo el cambio de Alejandro, sino la posibilidad de volver a amar con confianza plena. Y ese momento llegaría en una escena que nadie olvidaría jamás. La reapertura de la cafetería fue un día que el barrio entero recordaría. Las mesas llenas, el aroma a café recién hecho y las risas de los clientes parecían un canto de victoria contra las sombras del pasado. Clara, con el delantal limpio y su cabello recogido, atendía con una sonrisa tímida pero sincera. Alejandro, de pie junto a ella, servía mesas y saludaba con humildad a cada cliente. Era un renacimiento. Y sin embargo, en el corazón de Clara persistía una pregunta. ¿Realmente podía volver a confiar plenamente en el hombre que la había herido tan profundamente? Clara sabía que el perdón no era un regalo que se daba a la ligera. Era una puerta que se abría solo cuando había certeza de que lo que había detrás era verdad. Decidió entonces observar con más atención, esperar las señales que le mostraran si Alejandro era el mismo de antes o un hombre nuevo. Los días pasaron y las pruebas llegaron solas. Un cliente borracho, molesto porque no lo atendieron primero, levantó la voz contra Clara. «¡Mujer inútil!», gritó golpeando la mesa. El silencio llenó el local. Antes, Alejandro habría ignorado o incluso se habría sumado al desprecio. Pero esta vez se interpuso con serenidad y firmeza.
No permito que la humilles, dijo con voz clara. Ella merece respeto, y si no puedes dárselo, la puerta está abierta. El hombre, avergonzado, salió refunfuñando. Los clientes aplaudieron, y Clara sintió que algo en su interior se movía. Era como si cada acto de Alejandro fuera una piedra retirada del muro que ella había levantado en su corazón. Otra prueba llegó de forma más silenciosa. Una noche, mientras cerraban la cafetería, Clara encontró a Alejandro guardando el dinero de las ventas. Ella lo miró fijamente, recordando los días en que el dinero era lo único que importaba para él. ¿No tienes miedo de volver a caer en la misma ambición de antes?, preguntó con voz baja. Alejandro la miró a los ojos y, en lugar de responder con palabras, colocó el dinero sobre la mesa y tomó sus manos. El único tesoro que me importa eres tú, Clara. El dinero puede irse en un instante, pero lo que eres para mí es eterno. Sus palabras eran simples, pero su mirada era sincera. Clara lo supo. Sin embargo, la prueba más dura vino de Dios mismo. Una tarde, Alejandro fue invitado a dar una charla en una escuela sobre el valor del respeto. Frente a decenas de jóvenes, relató con valentía su pasado oscuro. Yo fui un hombre cruel, confesó. Grité a mi esposa, la humillé, la hice sentir menos que nada. Y hoy me avergüenzo de cada palabra. Pero ella me enseñó, con su dignidad y su silencio, que el amor verdadero comienza con el respeto. Los estudiantes lo escuchaban en silencio absoluto. Algunos incluso lloraban. Clara, sentada al fondo, sintió como su corazón se quebraba de emoción. Ver a Alejandro exponiendo sus errores sin excusas, convirtiendo su vergüenza en una lección para otros, fue la confirmación que necesitaba. Esa noche, en casa, Clara lo esperó con la mesa servida. Era un gesto que no tenía desde hacía años. Alejandro se sorprendió al verla con aquella sonrisa suave, iluminada por la luz tenue de la lámpara. ¿Qué significa esto?, preguntó con voz temblorosa. Clara respiró hondo, con lágrimas en los ojos. Significa que estoy lista para volver a confiar en ti, no porque lo merezcas por tu pasado, sino porque lo demostraste con tu presente. Alejandro se llevó las manos al rostro, incapaz de contener las lágrimas. Clara se acercó y lo abrazó, no con el miedo de antes, sino con la libertad de una mujer que elegía amar de nuevo. Te perdono, Alejandro, susurró en su oído, no por lo que fuiste, sino por lo que has decidido ser ahora. El perdón no borró las cicatrices, pero las transformó en testimonio. Clara y Alejandro comprendieron que su historia no era solo de dolor, sino de redención. La cafetería, antes símbolo de trabajo humilde, ahora se convirtió en el lugar donde cada día renovaban su compromiso. Los clientes que los veían juntos notaban la diferencia. Ya no eran la pareja marcada por las humillaciones, sino el ejemplo vivo de que el amor, cuando se construye sobre el respeto y la fe, puede resucitar incluso de las cenizas más oscuras. Pero aún quedaba un paso más: demostrar ante todos, públicamente, que su amor había renacido. Y ese momento llegaría en una ceremonia sencilla, cargada de lágrimas, donde Clara y Alejandro sellarían su nueva vida juntos. La cafetería, ahora símbolo de esperanza, fue el escenario de una decisión que cambiaría para siempre la vida de Clara y Alejandro. Una mañana, mientras servían café juntos, Alejandro dejó sobre la mesa un pequeño cuaderno de tapas gastadas. «Clara», dijo con voz suave, «aquí he escrito cada reflexión, cada error que reconozco y cada sueño de lo que quiero vivir contigo. No quiero que sea un recuerdo de lo que fui, sino la promesa de lo que quiero ser». Clara lo tomó entre sus manos. En cada página había confesiones sinceras, frases como «te fallé», «me avergüenza lo que hice», «quiero aprender a amarte con respeto». Al final del cuaderno, Alejandro había escrito: «¿Quieres casarte conmigo de nuevo, no con el hombre que fui, sino con el que quiero ser a partir de ahora?» Las lágrimas rodaron por el rostro de Clara. No respondió de inmediato, pero esa noche, mientras cenaban juntos, le tomó la mano y le dijo: «Sí, me casaré contigo otra vez». La noticia corrió como un rayo por el barrio. Algunos se alegraron sinceramente,
Otros murmuraban con cinismo: «Ya verán, él no ha cambiado». Pero Clara y Alejandro no se dejaron afectar. Sabían que su boda no sería para impresionar, sino para dar testimonio. Eligieron una ceremonia sencilla, en la iglesia del barrio. Nada de lujo, nada de extravagancia, solo flores humildes, bancas de madera y un altar iluminado por la luz que entraba por los vitrales. El día llegó. Clara apareció con un vestido blanco sencillo que resaltaba su dignidad más que su figura. Alejandro la esperaba con un traje simple, pero con una mirada que irradiaba ternura. Cuando el pastor los miró y dijo: «Hoy no celebramos solo un matrimonio, sino una resurrección», las lágrimas inundaron los ojos de los presentes. Entre los invitados, algunos rostros conocidos se mezclaban con la multitud. Viejos amigos de Alejandro, los mismos que habían reído de sus humillaciones hacia Clara, estaban allí, incrédulos. Al ver a Alejandro tomar la mano de su esposa con reverencia, comprendieron que ya no era el mismo hombre. Durante los votos, Alejandro habló con voz temblorosa: «Clara, te fallé de todas las formas posibles. Te hice llorar cuando debería haberte hecho reír. Te humillé cuando debería haberte levantado. Pero hoy, frente a Dios y a todos, prometo que cada palabra que salga de mi boca será para edificarte, nunca más para destruirte». Clara lo miró con ternura y respondió: «Alejandro, tus heridas me hirieron, pero también me hicieron fuerte. Hoy decido perdonarte y caminar contigo, porque aprendí que el amor verdadero no se trata de olvidar el pasado, sino de elegir cada día construir un futuro nuevo». El silencio fue total. Algunos de los que antes los despreciaban comenzaron a llorar en silencio. Otros bajaron la cabeza, avergonzados de haber sido testigos pasivos de las humillaciones de Clara. Al final de la ceremonia, cuando el pastor declaró: «Lo que Dios ha unido de nuevo, nadie lo separará», los aplausos llenaron la iglesia. Clara y Alejandro se abrazaron con lágrimas en los ojos, mientras la comunidad entera celebraba no solo una boda, sino un milagro. La justicia poética llegó días después. El periódico que antes había ridiculizado a Alejandro publicó un nuevo titular: «De arrogante a humilde. La transformación de un hombre y la dignidad de una mujer que nunca se rindió». Las redes sociales comenzaron a hablar de su historia, y lo que antes era motivo de burla se convirtió en inspiración para muchos. Personas de otras ciudades visitaban la cafetería solo para conocerlos y escuchar su testimonio. Clara, que un día había sido invisible, ahora era un faro para mujeres que sufrían en silencio. Y Alejandro, que antes había usado sus palabras para humillar, ahora las usaba para sanar. Pero aún faltaba el cierre definitivo, una conclusión que no sería solo para Clara y Alejandro, sino para todos los que escuchaban su historia. La certeza de que el amor verdadero siempre encuentra la manera de renacer, incluso desde las cenizas más oscuras. La historia de Clara y Alejandro no es solo la crónica de un matrimonio en ruinas que logró renacer, es el testimonio vivo de que el amor verdadero se construye con respeto y que la dignidad jamás puede ser negociada. Clara fue humillada, callada y reducida durante años. Y sin embargo, su silencio no fue debilidad, sino una fuerza que Dios utilizó para mostrar la verdad. Su firmeza, su dignidad, fue el espejo que obligó a Alejandro a enfrentar sus pecados y transformarse. Alejandro, que un día usó sus palabras como cuchillos, aprendió a usar sus manos para servir y su voz para sanar. Su viaje desde la arrogancia hasta la humildad no fue fácil, y las pruebas fueron duras, pero cada paso demostró que el arrepentimiento verdadero no se dice, se vive. El amor que parecía muerto resucitó, no en mansiones de lujo, sino en una cafetería sencilla, en gestos cotidianos, en miradas llenas de ternura. Porque el verdadero milagro no fue que Alejandro cambiara, sino que Clara tuvo la valentía de perdonar, y juntos decidieron empezar de nuevo. La lección es clara: el dinero se pierde, la belleza se marchita, la fama se desvanece, pero el respeto, la dignidad y la fe permanecen para siempre. Si hoy te encuentras en una situación donde sientes que tu voz no es escuchada, recuerda la historia de Clara.
Tu silencio puede ser poderoso cuando está lleno de dignidad, y Dios puede usar tu dolor como instrumento de transformación. El amor no es quien tiene más, sino quien tiene el valor de entregar su corazón con respeto y fidelidad. Ahora quiero hablarte a ti, que llegaste hasta aquí. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a que dejes tu me gusta, te suscribas al canal y compartas en los comentarios. ¿Alguna vez viviste una transformación inesperada en tu vida? Tu testimonio puede inspirar a otros que hoy están pasando por momentos difíciles. Tu participación no es solo un gesto, es parte de esta misión de llevar historias que sanan, inspiran y recuerdan que siempre existe esperanza. Y si llegaste hasta el final, quiero agradecerte. Tu persistencia también es un acto de amor. Eres especial y tu tiempo es valioso. No lo olvides. Incluso desde las cenizas más oscuras, el amor verdadero puede renacer.